Que la gracia y la paz de Cristo esté con cada uno de ustedes. Continuamos con nuestra serie Los Postreros Días. Estamos considerando la muerte de Cristo y lo que sucedió antes de la misma. En esta lección vamos a estudiar palabras desde la cruz en su primera parte. El hombre que era crucificado había pasado por tanto sufrimiento que veía en la cruz un lugar de reposo, donde por fin descansaría de tanta tribulación, angustia, maltrato físico. Ahora le correspondía pasar por una tormentosa sed y notar cómo minuto a minuto sus huesos se iban descoyuntando. El Señor Jesús pasó por esto y mucho más. A ninguno de los ladrones que crucificaron a su lado le incrustaron una corona de espinas sobre su cabeza. Ninguno tuvo que pasar por el cansancio físico de una noche agotadora, de un día donde recorrió aproximadamente 3 kilómetros, atravesando la ciudad 3 veces, y ninguno recibió doble castigo de latigazos. Encontramos al Señor en la cruz. La profecía del Salmo 22 probablemente nos indicaba su pensamiento. Mi garganta está seca como teja y al paladar mi lengua está pegada. Ya están para echarme a la sepultura. Salmo 22:15 en la Biblia latinoamericana. Cuando recién llegó a la cima del Monte Calvario y antes de ser clavado a la cruz, le ofrecieron vinagre con mirra. No lo tomó. Antes de ser levantado, su sed era agotadora. Y una de las cosas por las que se caracterizaba la crucifixión era que una de las causas de muerte fuera la deshidratación. Morían de sed. Y el Cristo ya estaba padeciendo de ella. Mi garganta está seca como teja, dijo. Y si algo recibe sol es la teja. Y si no hay lluvia está continuamente seca. Y al paladar mi lengua está pegada. ¿Cómo se puede hablar en esas condiciones? Y con el mismo ánimo espiritual, mas no físico, con el que había enseñado desde la cima de un monte, desde una barca, desde un púlpito en una sinagoga, alrededor de una mesa, en un pozo, en el pretorio, o cargando su cruz, ahora lo hará desde la misma, con su lengua pegada al paladar y teniendo que hacer grandes esfuerzos para poder recoger grandes bocanadas de aire. Cada uno de estos esfuerzos multiplicaba su sufrimiento, pero él quiso aprovechar hasta el último segundo de su vida en ese cuerpo físico para enseñar y servir a la humanidad. Dio un sermón con 7 puntos mayores dirigido a toda la humanidad, pero cada punto a alguien o algo en específico. Las primeras palabras fueron para todos. Y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. La segunda palabra fueron para el ladrón. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas 23:43. La tercera se la dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Y después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Juan 19:26 al 27. La cuarta palabra fueron para Dios. Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo 27:46. La quinta palabra como cumplimiento de la escritura, tengo sed, Juan 19:28. La sexta, para la ley, consumado es, Juan 19:30. Y la séptima, para su padre, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y habiendo dicho esto, expiró. Lucas 23:46. Analicemos cada una de estas palabras. Lo vamos a hacer en varias lecciones. En esta nos ocuparemos de las primeras dos. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. La enseñanza de nuestro Señor Jesús comenzó con una oración dirigida al Padre, al Dios eterno con el cual había hecho el compromiso desde antes de la fundación del mundo de venir a esta tierra para sacrificarse en favor de la humanidad. El mismo Padre que le había ayudado durante todo su ministerio y que en el huerto de Getsemaní le había enviado un ángel para fortalecerle. Jesús podría haber orado en silencio, cerrando la tienda de su aposento tal y como lo había enseñado, pero estas fueron una de las 7 oraciones que necesitaba que la humanidad escuchara. Padre, perdónalos. Los expertos en gramática griega afirman que el verbo usado en Lucas 23:34 se encuentra en la forma imperfecta, lo cual indica una acción continua en tiempo pasado. Y Jesús decía,
El pasaje se podría traducir para que se leyera y Jesús continuaba diciendo. En otras palabras, Jesús pudo haber dicho estas palabras varias veces en muchas ocasiones. Jesús había enseñado muchísimas veces sobre el perdón, incluso cuando las faltas o deudas fueran impagables, como en el caso de nuestros pecados. Para eso enseñó la parábola de los deudores en Mateo 18, 23 al 35. Enseñó que nuestro perdón era condicional y dependía de la actitud de perdón que tengamos hacia los demás. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Mateo 6, 14 al 15. Jesús no necesitaba el perdón del Padre, pues nunca había pecado. Y sin embargo, desde la cruz está perdonando al derramar su sangre y pidiéndole al Padre que también les perdone. La razón, porque no saben lo que hacen. Los judíos no sabían lo que hacían, aunque ellos le habían sentenciado a la muerte. Caifás, quien era el sumo sacerdote en aquel tiempo, dijo, no saben de qué están hablando, no se dan cuenta de que es mejor para ustedes que muera un solo hombre por el pueblo y no que la nación entera sea destruida. Juan 11, 49 al 50 en la Nueva Traducción Viviente. No dijo eso por su propia cuenta. Como sumo sacerdote en aquel tiempo fue guiado a profetizar que Jesús moriría por toda la nación. Y no solo por esa nación, sino que también moriría para congregar y unir a todos los hijos de Dios dispersos por el mundo. Juan 11, 51 al 52 NTV. Es algo difícil de entender, porque aunque es algo terrible, debía pasar con el anticipado conocimiento de Dios, como lo dice Hechos 2:23. Así que a partir de ese momento, los líderes judíos comenzaban a conspirar para matar a Jesús. Juan 11:53. Pero los romanos tampoco sabían lo que estaban haciendo. Pilato en la historia será recordado como el cobarde que se lavó las manos y que condenó a un inocente por capricho de lo que debían sujetarse a él. Pero aún así, Jesús está derramando su sangre para perdonarles esas faltas y está pidiéndole al Padre que también les perdone. La razón, porque no sabían lo que estaban haciendo. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente este era hijo de Dios. Mateo 27, 54. Tú y yo, aunque no estuvimos, también tenemos nuestra cuota de responsabilidad, pues Jesús también derramó su sangre para perdonar nuestros pecados, esos que contribuyeron a llevarlo a la cruz. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Y Jesús también oró por nosotros. Y la razón es porque tampoco sabíamos lo que hacíamos, aunque no estuvimos ahí físicamente, pero el pecado que entró al mundo desde el Edén sí lo estaba. Una vez un joven me dijo, pero yo no estuve ahí. Y la Biblia dice que yo no tengo por qué llevar los pecados de mis padres, citando Ezequiel 18:19. ¿Qué le responderías tú? Piensa por un instante. Yo le respondí con el versículo que sigue. La persona que peque es la que morirá. El Hijo no será castigado por los pecados del Padre, ni el Padre será castigado por los pecados del Hijo. Los justos serán recompensados por su propia conducta recta y las personas perversas serán castigadas por su propia perversidad. Ezequiel 18:20 en la NTV. Pues la paga que deja el pecado es la muerte. Eso está en Romanos 6:23. Y ciertamente, aunque no fuiste culpable de que Judas lo haya entregado o por lo que hicieron los judíos o romanos, aunque no tienes por qué ser castigado por esas faltas, si lo eres por tus propios pecados. La persona que peque es la que morirá, le dije al joven. Esa es la razón por la que llevamos a Cristo a la cruz, por esos pecados, porque Cristo murió por los pecados que cometió la humanidad desde Adán hasta el último hombre que esté sobre la tierra, en el pasado, en el presente y en el futuro. Y la sangre derramada en la cruz y el perdón que Cristo está clamando al Padre también nos cubre, precisamente porque no sabíamos lo que estábamos haciendo. Pero el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Romanos 6:23b. Esa es la respuesta a la primera petición de Cristo en la cruz. Padre, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen.
Ahora vamos con las segundas palabras. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas 23:43. Estas palabras se las dijo Jesús a uno de los malhechores que estaban crucificados a su lado. Son palabras de esperanza dichas a un hombre que estaba condenado tanto a la muerte física como a la muerte espiritual. Su condenación a la muerte física es más que evidente. Estaba en la cruz. Pero la petición que el ladrón le hizo a Jesús es de una salvación espiritual, contraria a la salvación física que le pidió el otro ladrón. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Lucas 23:39. Lo que quería este ladrón era bajarse de la cruz, salvarse físicamente. Pero el otro ladrón le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Lucas 23:42. Es a este segundo ladrón que Jesús le responde, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Estudiemos su contexto. El ladrón en la cruz. Marcos nos da el contexto en que se desarrollaron estas palabras. La gente que pasaba por allí gritaba insultos y movía la cabeza en forma burlona. Pero mírate ahora, le gritaban. Dijiste que ibas a destruir el templo y a reconstruirlo en 3 días. Muy bien, sálvate a ti mismo y bájate de la cruz. Los principales sacerdotes y los maestros de la ley religiosa también se burlaban de Jesús. Salvó a otros, se mofaban, pero no puede salvarse a sí mismo. Que este Mesías, este rey de Israel, baje de la cruz para que podamos verlo y creerle. Se reían. Hasta los hombres que estaban crucificados con Jesús se burlaban de él. Marcos 15:29 al 32. Los dos ladrones, dice Marcos, que se burlaban de él. La actitud de Cristo era maravillosamente extraordinaria, enseñándonos que a pesar del dolor, la tristeza, la angustia, nuestro comportamiento debe agradar al Dios Todopoderoso. El comportamiento de la mayoría de los crucificados era hostil, lleno de resentimiento. La crucifixión fue un invento de mentes depravadas, determinadas a hacer la muerte tan dolorosa como fuera posible. Las autoridades en la materia han hecho notar que lo común era que las víctimas de tan temido final, enloquecidas de dolor, gritaran, suplicaran, maldijeran y escupieran a los espectadores. Los dos ladrones que habían sido crucificados con el Señor no escapaban de esta actitud. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Mateo 27:44. Uno de los criminales colgados junto a él se burló. Así que eres el Mesías. Demuéstralo salvándote a ti mismo y a nosotros también. Lucas 23:39. Este hombre pidió ser salvado de una manera burlona, haciéndose eco de las burlas que venían tanto de los romanos como del liderazgo judío, así como también de algunos curiosos que disfrutaban de manera perversa del sufrimiento ajeno. Mientras Jesús repetía una y otra vez las mismas palabras que estudiamos anteriormente: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Este comportamiento, esta actitud del Señor, predicando con el ejemplo, fue lo que hizo que el otro criminal, también crucificado, cambiara su posición hostil, de burla, y también estando sin fuerzas, pudo dirigirle unas palabras tanto a su socio de maldad como al Señor de la bondad. Pero el otro criminal protestó: ni siquiera temes a Dios ahora que estás condenado a muerte. Nosotros merecemos morir por nuestros crímenes, pero este hombre no ha hecho nada malo. Lucas 23:40 al 41. Cuánta verdad en todo lo que manifestó este hombre y cuánto debemos aprender de ello. Ni siquiera temes a Dios ahora que estás condenado a muerte, le dijo el ladrón que estaba en proceso de conversión. Se lo refirió al otro ladrón burlón. Esta es una pregunta que debe hacer meditar al mundo entero, en todas las épocas. Pero si hay una en la que deben resonar estas palabras, en la época actual, siglo XXI, donde se ha perdido grandemente el temor a Dios, entendiendo temor de todas las maneras posibles, como respeto,
miedo, reverencia, pavor, temblar ante la grandeza de su nombre. A las personas hay que decirles, ni siquiera temen a Dios para hacer todas las barbaridades que están haciendo hoy día. El ladrón en proceso de conversión le dijo al ladrón burlón, ni siquiera temes a Dios ahora que estás condenado a muerte. Y el temor debe radicar en que, al igual que el criminal, tú, yo y la humanidad entera estamos condenados a muerte, porque la paga del pecado es muerte. Romanos 6:23a. Y la salida a esa condenación la está dando precisamente aquel a quien se le está pidiendo que se baje de la cruz. Si lo hubiera hecho, todos pagaríamos por la eternidad. ¿Temes tú a Dios, querido amigo que estás en este momento escuchándome? Entonces no vivas como si no lo hicieras. Ni siquiera temes a Dios ahora que estás condenado a muerte. Estas palabras fueron dirigidas de un criminal a otro, pero en relación al que estaba en el medio de ellos. Ni siquiera temes a Dios. El criminal burlón había retado a Jesús. Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Según puedo ver, mis queridos hermanos y amigos, el criminal que estaba en proceso de cambio no solo estaba admitiendo que Jesús era el Mesías, más adelante le pide formar parte de su reino, sino que en ese momento estaba confesando la divinidad del Señor. Leamos el texto en varias traducciones. ¿Ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? La Reina Valera del 60. ¿No tienes tú temor de Elohim? ¿Tú estás recibiendo el mismo castigo que él? En la versión Kadosh. ¿Deberías tener temor de Dios? ¿O acaso no estás bajo la misma sentencia? La PDT. ¿Es que no temes a Dios tú que sufres la misma condena? La Jerusalén del 2001. Ni tú que estás sufriendo el mismo suplicio temes a Dios. Nacarcolunga. Ni siquiera temes tú a Dios a pesar de que estás bajo la misma condena. La Biblia de las Américas. ¿Quién estaba bajo la misma condena haciendo alusión a la única condena en que los tres podrían estar involucrados? Los dos ladrones estaban condenados eternamente, Jesús no. Entonces la misma condena se refiere a la crucifixión física. El factor común de ellos tres era que estaban sentenciados a la muerte física en la cruz. El ladrón de la cruz había reconocido y confesado el señorío y la divinidad de Jesús. Más adelante veremos otras características acerca de esta confesión. Ahora te pregunto a ti que me estás escuchando, y esta es una oportunidad. ¿Confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y Dios? Piénsalo, reflexiona. Con la boca se confiesa para salvación, pero con el corazón se cree para justicia. Eso lo dice Romanos 10. El ladrón que estaba en proceso de conversión continuó diciendo, nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Lucas 23:41. Ahora este ladrón que está en proceso de conversión pasa a otro punto interesante. Reconoce sus faltas. Está recibiendo lo que sus hechos merecen, el morir crucificado. Ahora te pregunto a ti, ¿reconoces tus faltas? En realidad todos reconocemos nuestras fallas. Este ladrón lo está reconociendo. Debes tener presente que tu condena de muerte se deben a tus hechos. El alma que pecare, esa morirá. Y que no es por la culpa de nadie más, sino la tuya. Y que si no te arrepientes, no podrás ser salvo. No hay obra alguna que pueda ayudarte a conseguir la salvación, si no es por el arrepentimiento y el reconocer tus faltas. El ladrón dijo, nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Lucas 23:41a. Mas este, señalando a Jesús, ningún mal hizo. Lucas 23:41b.
Jesús estaba ahí, amigo, pagando por lo que no había hecho. El apóstol Pablo dice, cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos, Cristo vino en el momento preciso y murió por nosotros pecadores. Ahora bien, casi nadie se ofrecería a morir por una persona honrada, aunque tal vez alguien podría estar dispuesto a dar su vida por una persona extraordinariamente buena. Pero Dios mostró el gran amor con que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Romanos capítulo 5, versículos 6 al 8. Ese es el gran amor de Dios, del cual ninguno de nosotros debe dudar. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Según de Corintios 5, 21. Luego, el ladrón dirigiéndose a Jesús le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Lucas 23, 42. El ladrón apelando a la misericordia de Dios. Misericordia, hermanos, es cuando Dios no nos da lo que nosotros merecemos. Parece un poco confuso el término, pero cuando Dios no te da lo que realmente tú mereces o lo que realmente yo merezco, eso es misericordia. El ladrón reconoció que estaba ahí porque lo merecía, que estaba condenado por lo que había hecho en su vida. Pero ahora, en actitud sumisa y reconociendo con quién estaba hablando, le pide que le dé algo que aunque no lo merece, sabe que Él está ahí junto a la cruz y le puede dar la salvación. Ninguno de nosotros merece la salvación. Ninguno de nosotros merece ni una pizca, ni un milímetro cúbico de la sangre de Cristo derramada en la cruz. Y sin embargo, derramó toda su sangre para perdonar mis pecados, pero para perdonar también los tuyos. Y eso es lo que está pidiendo el ladrón, la salvación. Y la respuesta de Jesús, mi querido hermano y amigo, fue misericordia. Estoy expiando tus pecados, estoy derramando mi sangre, estoy muriendo en tu lugar. Aunque no te puedo librar de tu condena física, terrenal, te estoy librando de tu condena eterna. Aunque tienes que pagar por las consecuencias de los errores que cometiste, pero te estoy librando de tu condena eterna. Y te estoy dando gracia. Aunque no lo mereces, puedes estar seguro de tu salvación. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas 23, 43. Y es que la definición de gracia, mi querido hermano y amigo, es cuando Dios nos da lo que no merecemos. Misericordia es cuando Dios no nos da lo que merecemos, la muerte. Y misericordia es cuando Dios nos da lo que no merecemos, la salvación. Qué hermoso, qué profundidad en las palabras del Señor Jesús. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Este ladrón, aunque condenado, murió en el momento preciso. Oportunidad que no se le hubiese presentado si su ejecución hubiese sido antes o después. Esta no fue una conversión de última hora como muchos aspiran y creen poder llegar a tenerla. Se justifican en el caso del ladrón de la cruz para pensar que hasta la última hora de su muerte tienen oportunidad, pero este no es el caso. He escuchado a personas decir, si yo me arrepiento a última hora, sé que el Señor me perdonará al igual que al ladrón en la cruz. Déjeme decirle que si usted es de los que cree en eso, está muy, pero muy equivocado. No hay evidencia bíblica de que el ladrón haya escuchado antes de Jesús, de que haya pospuesto su obediencia, del que le dijera, hoy no, mañana tal vez. Si usted está escuchando a Jesús hoy o lo ha escuchado en varias oportunidades, este no es tu caso. Tú has escuchado el Evangelio muchas veces. Y si aún no lo has obedecido, has pospuesto tu obediencia igual número de veces,
no eres como el caso del ladrón. El ladrón, en probablemente la única oportunidad que tuvo, pudo confesar el señorío y la divinidad de Cristo. Si tú, habiendo tenido la oportunidad, y esta es una de ellas, no lo has hecho, no eres como el caso del ladrón. No te justifiques en el caso del ladrón. Jesús le dijo a Nicodemo que para entrar en el reino de Dios debía nacer del agua y del espíritu. Juan 3:5. El ladrón pidió, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Claramente el ladrón, por las condiciones dadas, no pudo bautizarse, nacer del agua y del espíritu. Pero si tú eres uno de los que dicen que el bautismo no es necesario para salvación, que el bautismo no es necesario para entrar en el reino de Dios, contradiciendo abiertamente al Cristo, y así lo predicas, o no te has bautizado por la misma razón, estás a tiempo para arrepentirte y hacerlo, o de cambiar tu enseñanza de salvación. Si no lo haces, no eres como el caso del ladrón, no te justifiques en él, pero sí puedes ser como el caso del ladrón, en cierto sentido. Puedes morir con Cristo juntamente crucificado. Así lo hizo el apóstol Pablo y lo expresó. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 2:20. Analicemos por un momento qué hizo el apóstol Pablo para dar tan abiertas declaraciones. Similitudes entre Pablo y el ladrón perdonado. Ambos vivieron en el primer siglo. Ambos conocieron a Jesús en momentos inesperados. Uno el momento de su muerte y el otro cuando iba a matar a otros o al menos participar en su muerte. Hechos 8, 1 al 3, 22, 3 al 5, 26, 9 al 11. Ambos recibieron la misericordia y la gracia de Dios. Fueron perdonados. El ladrón de la manera como ya lo estudiamos, pero el apóstol Pablo, según el mandamiento de Cristo dado a los apóstoles después de su resurrección y antes de su ascensión al cielo, y le dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Marcos 16, 15 al 16. Algunos hacen caso omiso, tristemente hacen caso omiso a este mandamiento, argumentando que este texto no aparece en algunos manuscritos. Pero como veremos, es una enseñanza que está alrededor de todo el Nuevo Testamento, bajo la nueva ley de Cristo, que por cierto, el ladrón no estaba bajo esa ley, pero Pablo sí. Pablo iba camino a Damasco para perseguir a los cristianos que vivían en esa ciudad. En 3 lugares Pablo habla de ese momento tan especial. Hechos 9, 3 al 18, Hechos 22, 6 al 16, Hechos 26, 12 al 18. Es un momento especial porque al igual que el ladrón, Pablo también tuvo su encuentro con Jesús. Jesús perdonó directamente al ladrón. Veamos qué le dijo Jesús a Pablo. Jesús, quien tenía toda autoridad tanto en el cielo como en la tierra, autoridad y señorío que le había dado el mismo Padre Celestial, según Mateo 28, 18 y Hechos 2, 36. Bien pudo haberle dicho a Pablo lo que le dijo al ladrón, o palabras similares tales como, tus pecados te son perdonados. Pablo, como crees en mí, ya no tienes problema, están perdonados tus pecados. Pablo, recíbeme y tus pecados te serán perdonados. Nada de eso le dijo. Jesucristo había perdonado pecados cuando estuvo en su ministerio y ahora con el ladrón. Así lo había hecho con el ladrón, lo había hecho con el hombre lisiado que había introducido por el techo en Marcos 2:9 y lo había hecho con muchos otros. Pero el común en todos estos casos era que ellos estaban bajo la ley de Moisés y Pablo ahora estaba bajo un nuevo pacto y bajo una nueva comisión dada por el mismo Jesús. Marcos 16, 15, 16 recién leído y Mateo 28, 19 al 20. Tenga en cuenta eso. En ambos casos, en el del ladrón en la cruz y en el de Pablo, Jesús está presente. Él, Pablo, dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Hechos 9, 5 al 6. Pablo debía hacer algo,
Jesús le había escogido para una gran misión, pero antes debía reconciliarse con él. Jesús no le dijo, Pablo, tus pecados son perdonados. No le dijo a Ananías, Ananías, te envío a Pablo ya perdonado para que le des instrucciones. Ananías, después de enseñar a Pablo, le dijo lo que debía hacer. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Hechos 22:16. Y Pablo, entendiendo que la enseñanza venía de Jesús, lo hizo. Y levantándose, fue bautizado, dice Hechos 9:18. No se opuso al bautismo. No le dijo a Ananías, no, Ananías, no hace falta bautizarse. Yo ya recibí al Señor Jesús. Yo ya creo en él. Se me apareció, lo vi y me habló. No, Ananías le dijo, Pablo, ¿qué te impide que sea bautizado? Levántate y hazlo. El bautismo, hermano y amigo, es parte del plan de Dios para salvación a todos los hombres en la era cristiana. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Hechos 2:38 al 39. A lo cual los llamó y sigue llamando mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Según de Tesalonicenses 2:14. Para todos cuantos el Señor nuestro Dios llamare. ¿Y cómo nos llama? Mediante nuestro evangelio, escribió el apóstol Pablo. Eso fue lo que aprendió él y comenzó a predicar. El acto del evangelio. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibiste y en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. 1 Corintios 15, 1 al 4. Y en Romanos capítulo 6, versículos 3 al 4, el apóstol dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Vaya viendo el gráfico conmigo. Cristo en la cruz, o el hombre o la mujer a punto de ser bautizado, dispuesto a morir al pecado. Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó a los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Romanos 6:4. Observa la gráfica. Cuando la persona se bautiza, es sumergida. Eso es lo que significa bautismo. Significa inmersión. Significa que la persona tiene que ser sepultada en agua, introducida en el agua. No como lo practican con los niños, que es una aspersión. Eso en griego tiene otra palabra, rantismo. Aquí es bautismo, sepultura, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Romanos 6:5. Aquí tenemos el proceso del bautismo. Muerte de Cristo en la cruz. Usted está dispuesto a morir al pecado, a su vieja vida. Es sepultado, bautizado en agua, sepultura en agua. Y cuando usted se levanta de esa sepultura, cuando usted se levanta del agua, resucita a una vida nueva. Porque la palabra de Dios dice, porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Esta fue la manera en que Pablo murió con Cristo juntamente crucificado. Y la manera en que enseña que debemos morir con Cristo juntamente crucificados. Todos nosotros en el bautismo morimos con Cristo juntamente crucificados. Ahí está la muerte, sepultura y resurrección de Cristo, el acto del bautismo. Morir con Cristo, ser sepultado con Cristo y resucitar con Cristo. Si usted no ha hecho esto, amigos, usted no tiene el perdón de los pecados. Si usted no ha hecho esto,
usted no ha recibido el don del Espíritu Santo. Se lo estoy hablando con el corazón en la mano, conforme a las Escrituras. Hechos 2:38. El caso del ladrón en la cruz no puede ser el caso de ningún hombre o mujer hoy día. Sin embargo, aprendí, y espero que usted también, que el ladrón reconoció y confesó tanto el señorío como la divinidad de Cristo. Reconoció que era culpable de sus delitos y que estaba condenado a muerte física por los mismos, pero entendió que no tenía por qué ser condenado eternamente, por lo que acudió al único que podía perdonar sus pecados, a Jesús. Hizo lo que ningún otro salvo pudo hacer físicamente, morir con Cristo juntamente crucificado. Pero todo salvo debe morir con Cristo juntamente crucificado de manera espiritual, tal como lo hizo el apóstol Pablo, obedeciendo el Evangelio en las aguas del bautismo, como lo acabamos de estudiar hace un momento. Y la respuesta de Cristo al ladrón, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas 23:43. No hay ninguna duda en la salvación del ladrón, pero por favor, no sigas repitiendo el mismo cuento que muchos maestros bíblicos de que cualquiera puede ser salvo sin bautizarse porque el ladrón no se bautizó. No se deje engañar. Ya hemos estudiado el caso del ladrón en la cruz. Pero ahora Cristo con estas palabras nos va a enseñar muchísimo más. Y esto nos conlleva a otra enseñanza muy especial, hermanos. ¿Qué hay después de la muerte física? Hasta Jesús, ninguna persona tenía claro qué había más allá de la muerte. Salomón, quien tuvo la iniciativa de investigar la vida física, lo que ocurría debajo del sol, también quiso indagar lo que sucedía más allá de la muerte física y en su disertación, y a medida que avanzaba en la escritura del libro de Eclesiastés, fue que llegó a una conclusión muy especial. Veamos brevemente el desarrollo de su disertación. Salomón y su disertación sobre la muerte. En Eclesiastés 1, 13 al 14, lo voy a leer en la NTV, todos estos pasajes de Eclesiastés, dice: me dediqué a buscar el entendimiento y a investigar con sabiduría todo lo que se hacía debajo del cielo. Pronto descubrí que Dios le había dado una existencia trágica al género humano. Observé todo lo que ocurría bajo el sol y, a decir verdad, nada tiene sentido. Es como perseguir el viento. En Eclesiastés capítulo 2, versículo 14 al 17, continúa diciendo: pues el sabio puede ver hacia dónde va, pero el necio camina a oscuras. Sin embargo, me di cuenta de que el sabio y el necio tienen el mismo destino. Los dos mueren. Así que me dije: ya que voy a terminar igual que el necio, ¿de qué vale toda mi sabiduría? Nada de eso tiene sentido, pues tanto el sabio como el necio van a morir. Al sabio no se le recordará más que al necio. En los días futuros, ambos serán olvidados. Por lo tanto, llegué a odiar la vida, porque todo lo que se hace aquí bajo el sol es tan complicado. Nada tiene sentido. Es como perseguir el viento. Estaba Salomón en su disertación escribiendo el capítulo 2. En el capítulo 3, versículo 18 al 21, Salomón dice: también reflexioné acerca de la condición humana, sobre cómo Dios les hace ver a los seres humanos que son como los animales. Pues tanto las personas como los animales tienen el mismo destino. Ambos respiran y ambos mueren. Así que las personas no tienen una verdadera ventaja sobre los animales. ¡Qué absurdo! Ambos terminan en el mismo lugar. Del polvo vienen y al polvo vuelven. Pues, ¿quién puede demostrar que el espíritu humano va hacia arriba y el espíritu de los animales desciende al fondo de la tierra? Salomón, en su disertación, primero había dicho que el fin del sabio y el necio es el mismo, la muerte. Ahora está diciendo el fin del sabio, del necio y de los animales es el mismo. ¿Quién puede demostrar que el espíritu humano va hacia arriba y el espíritu de los animales desciende al fondo de la tierra? Es muy interesante esta última interrogante. Salomón, con la sabiduría dada por Dios, estaba en plena disertación. Algunos basan sus conclusiones en estas palabras. Hay que dejar que Salomón siga desarrollando el tema. En el Eclesiastés capítulo 6, versículo 12, dice: en la brevedad de nuestra vida sin sentido, ¿quién conoce cómo pasar mejor nuestros días? Nuestra vida es como una sombra. ¿Quién sabe lo que sucederá en este mundo después de la muerte?
Ya no estaba tan seguro que iba a pasar como los animales. Esa es la razón por la que nuestras opiniones con respecto al tema que estamos estudiando no las podemos basar en los versos anteriores. Ni aun Salomón lo hizo. En el capítulo 8, en el versículo 8, continúa diciendo, nadie puede retener su espíritu y evitar que se marche. Ah, ya está hablando que el espíritu se puede marchar. Nadie tiene el poder de impedir el día de su muerte. No hay forma de escapar de esa cita obligatoria, esa batalla oscura. Y al enfrentarse con la muerte, la maldad no rescatará al malvado. En el capítulo 9, en el versículo 5 dice, los que están vivos al menos saben que un día van a morir, pero los muertos no saben nada, ya no reciben más recompensas y nadie lo recuerda. Y este texto lo usan muchas personas para decir que los muertos ya no saben nada. Tenemos que dejar que Salomón continúe con su disertación, está descubriendo, está indagando. En el versículo 10 dice, todo lo que hagas, hazlo bien. Pues cuando vayas a la tumba, no habrá trabajo, ni proyecto, ni conocimiento, ni sabiduría. Salomón en su disertación ha hablado de dos cosas. La primera, el espíritu del hombre se marcha. Nadie puede retener su espíritu y evitar que se marche. Nadie tiene el poder de impedir el día de su muerte. Y la segunda, dice que una parte del hombre va a la tumba. Todo lo que hagas, hazlo bien. Pues cuando vayas a la tumba, no habrá trabajo, ni proyecto, ni conocimiento, ni sabiduría. Aparte del hombre que va a la tumba, ya no sabrá de trabajo, ni proyecto, ni de conocimiento, ni de sabiduría, pero el espíritu se marcha. Y en Eclesiastés capítulo 12, en el versículo 6 al 7 dice, sí, acuérdate de tu creador ahora que eres joven, antes de que se rompa el cordón de plata de la vida y se quiebre la vasija de oro. No esperes hasta que la jarra de agua se haga pedazos contra la fuente y la polea se rompa en el pozo. Esta es una forma poética como Salomón describe el envejecimiento. Pues ese día el polvo volverá a la tierra y el espíritu regresará a Dios, que fue quien lo dio. Como buen hebreo, Salomón sabía que el hombre había sido creado por Dios de una manera muy especial. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Génesis capítulo 2, versículo 7. Según la conclusión de Salomón, guiado por el Espíritu Santo, y luego de su disertación sobre la muerte, el cuerpo va a la tumba y allí se vuelve polvo, porque de allí fue tomado. Eclesiastés 8:8, Eclesiastés 12:7, Génesis 2:7. Y el espíritu vuelve a Dios quien lo dio. Eclesiastés 12:7, Génesis 2:7. Si el hombre es un ser viviente, cuando se unen cuerpo y espíritu, según Génesis 2:7, entonces cuando estos se separan, ¿qué será? La respuesta inmediata es que ya no es un ser viviente. Y la palabra nefes en hebreo significa eso, alma, ser viviente. En Génesis 2:7, la unión del cuerpo y del espíritu, el resultado fue que el hombre es un ser viviente, un alma, nefes. La separación, thanatos en griego, muerte. El cuerpo se separa del espíritu, por lo tanto ya no es un ser vivo. ¿Cuál parte no es un ser viviente? El Espíritu Santo nos da la siguiente respuesta. El cuerpo sin espíritu está muerto. El que ya no sabe más, el que ya no piensa más, el que ya no tiene absolutamente nada de conciencia, es el cuerpo. Cuando el espíritu se separó del cuerpo, el cuerpo sin espíritu está muerto, pero el espíritu regresa a Dios, según Eclesiastés 12:7. Repito, el cuerpo sin espíritu está muerto, Santiago 2:26. El que está muerto es el cuerpo, inanimado va a la tumba, rumbo a su pulverización, pero no el espíritu que vuelve a Dios. Es el cuerpo el que no sabe nada, no es el espíritu. Y es aquí donde llegamos a la respuesta dada por Jesús al ladrón. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas 23:43. En el griego la frase de cierto significa amén,
propiamente firme, esto es figurativamente confiable, digno de confianza, adverbio ciertamente, a menudo como interjección, así sea, amén, de cierto. Es digno de confianza lo que te estoy diciendo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Tu cuerpo probablemente vaya a una fosa común, eso lo vamos a estudiar en la lección sobre la sepultura, pero tu espíritu, le digo al ladrón, tu espíritu estará conmigo en el paraíso. Amigos y hermanos, Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, Génesis 1:26, por lo que somos seres espirituales. No dejamos de existir. Cristo le dijo al ladrón que ese mismo día estaría con él, no en la tumba. Ambos no iban a la misma tumba, no en el sepulcro, no en la fosa común. Hoy estarás conmigo en el paraíso. La pregunta que hizo Salomón durante su disertación la respondió él mismo al final de su discurso y Jesús confirmó su respuesta. ¿Quién sabe que el espíritu de los hijos de los hombres sube arriba? Y él mismo respondió, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Al final de su disertación, eso fue la conclusión de Salomón. Y Jesús también le respondió por medio de la respuesta que le dio al ladrón. Hoy estarás conmigo donde yo voy a estar, a donde también irá mi espíritu. Hoy estaremos en el paraíso. Qué hermoso. Jesús durante el tiempo que estuvo en la tumba no dejó de existir, ni estuvo inconsciente ni dormido. El cuerpo sí, pero el espíritu no. Y es que nosotros somos seres espirituales. Los que están conscientes es el espíritu, no el cuerpo. Tampoco el espíritu del ladrón convertido estuvo inconsciente ni dormido. Ni el espíritu de Jesús, ni el espíritu del ladrón convertido estaban en reposo, sin saber lo que ocurría. Ambos estaban en el paraíso. Qué hermoso, hermanos. Tremenda esperanza nos da el Señor. El espíritu de los convertidos a Cristo, de los que perseveran hasta el final, después de que parten de esta tierra, después de que dejan su cuerpo físico, van al paraíso. Van al paraíso. No dejan de existir. No van a un reposo de manera inconsciente. Van a disfrutar del paraíso. Esas son palabras dignas de confiar, pues las dijo nada más y nada menos que Jesús. Yo te aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas 23:43, Nanácar Colunga. Qué tristeza me da cuando voy a un funeral de una de estas personas que mueren en las religiones, en las denominaciones que piensan que ahí está inerte. Inerte está el cuerpo, por supuesto, pero que el espíritu está inerte, que no sabe nada, que son como los animales, que se quedan en la disertación de Salomón y no llegan al final. Se quedan hasta el capítulo 9, 10, pero no llegan al capítulo 12 de Eclesiastés y nunca han leído estas palabras de Cristo. Bueno, de hecho, una de esas denominaciones las ha leído y le cambió la coma de lugar. En vez de decir, yo te aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso, le ponen la coma al después del hoy. Y dice, yo te aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso, cambiando totalmente el significado de la frase. Y no es así, no es así como lo vamos a seguir viendo y estudiando. Esto debería bastarnos para saber el destino de nuestros espíritus después de la muerte física. Pero como seres humanos queremos saber más. Y lo bueno es que Dios nos da mucho más información. Gracias a Dios no estamos como los judíos en los tiempos anteriores o como los griegos, que no tenían información más allá de la muerte. Tenían información de la vida física, pero no sabían qué pasaba más allá. Nosotros no, hermanos. Nosotros sí tenemos esa información. Como dije anteriormente, hasta los tiempos de Jesús no se sabía con certeza lo que pasaba después de la muerte. Salomón concluyó que el espíritu volvía a Dios, pero preguntas como, ¿para dónde iba el espíritu? ¿A qué lugar? ¿Seguiría el espíritu consciente o estaría dormido como el cuerpo? Eran preguntas que inquietaban a los hombres en épocas antiguas y en estas también, los que no quieren confiar en lo que dice la palabra de Dios al respecto.
Cuando estudio con la gente, la pregunta que hacen y que de seguro también se la han hecho a usted o nosotros mismos nos las habremos hecho en alguna oportunidad es, ¿quién ha ido y quién ha venido después de la muerte para saber qué pasa después de ella? Esta es una pregunta clásica y esta pregunta tiene al menos dos respuestas. La primera, Jesús murió y resucitó. Él fue y vino después de la muerte. Pero la segunda, y más allá de eso, Jesús sabe lo que hay después de la muerte física y aún más allá, es porque Él es Dios y porque es nuestro creador y sabe todo acerca de nosotros. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo, dice el apóstol Juan en su Evangelio en el capítulo 3, versículo 13. Sabemos que existe un cielo porque Él vino del cielo y está en el cielo. Aquellos que dudan del cielo, pues se pierden, porque el que vino del cielo nos contó del cielo y fue a preparar moradas celestiales. Sabemos muchas cosas espirituales, hermano, porque Él las enseñó mientras estuvo en esta tierra. Cosas que los maestros de su época no entendían. Eso fue lo que le dijo a Nicodemo cuando le habló de nacer del agua y del espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tu maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos. Y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere cosas celestiales? Juan 3, 9 al 12. Y esa es una muy buena pregunta, porque hay muchos que no creen las cosas terrenales, menos aún las celestiales. Dios nos dé sabiduría para poder entenderlas, hermanos. Jesús le dijo al ladrón que ese mismo día iba a estar con él en el paraíso. ¿Dónde es ese lugar? ¿Nos hablará la Biblia de ese lugar? Pues nos tocará investigar qué dicen las escrituras, la palabra de Dios, no el credo de los hombres, acerca del lugar a donde fue Jesús. Ese lugar es el paraíso. Jesús lo aseguró y yo le creo. Por eso lo enseño. Él dijo, te aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús lo aseguró. Y yo, hermanos, yo le creo a Jesús. Por eso lo enseño. En primer lugar, Jesús entregó su espíritu al Padre. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Lucas 23, 46. Las últimas palabras de Cristo en la cruz. Por lo que el espíritu de Jesús fue puesto en las manos del Padre. Salomón dijo que el espíritu volvía a Dios quien lo dio. Pero Jesús sabía que ese lugar era el paraíso. Él se lo dijo al ladrón. El apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, nos da otro dato sumamente importante para nuestra investigación. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Hechos 2, 29 al 32. Maravilloso texto. Arroja mucha luz para nuestra investigación. Pedro le dijo que el cuerpo de David aún estaba en el sepulcro, pero estando en vida física había profetizado algo sumamente importante, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Salmo 16, 10. David, inspirado por el Espíritu Santo como profeta de Dios, no estaba hablando de sí mismo. Eso lo entendió Pedro, guiado por el mismo Espíritu Santo, quien se lo atribuyó al Mesías, a Jesús. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Hechos 2:31. Según Pedro, David estaba hablando de la resurrección de Cristo y esta aconteció al tercer día de su muerte. El alma o espíritu de Jesús, quien se había separado de su cuerpo y entregado al Padre, fue al Seol, palabra hebrea según Salmo 16:10, llamado también Hades, palabra griega, dicha por el apóstol Pedro.
Entonces el Seol o Hades es el lugar donde van los espíritus después que se separan de sus cuerpos. Entonces Cristo fue al Hades según Pedro y al paraíso según las palabras que le dirigió el ladrón. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. 1 Pedro 3, 18 al 20. Otro texto importantísimo, sumamente interesante. Jesús fue a predicar a espíritus encarcelados. Eran espíritus desobedientes que vivieron físicamente en los tiempos de Noé. Y el apóstol Pedro dice que lo hizo después de su muerte, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Otra prueba de que los espíritus no están en reposo, ni dejan de existir, ni están adormecidos. Los espíritus de personas que murieron durante el diluvio estaban encarcelados, pero muy conscientes. Ahora bien, si estos eran espíritus desobedientes y el texto nos dice que en los tiempos de Noé solo se salvaron 8, por lo tanto fue gente que no murió en la gracia del Señor. Por lo que esta gente no está en el paraíso, donde sí estaban el espíritu de Jesús y el espíritu del ladrón perdonado. Pero dice que Jesús fue y le predicó. Veamos cómo lo dice en otras versiones. Y de esta forma fue y les hizo una proclamación a los ruajín en prisión. 1 Pedro 3:19 en la Biblia Kadosh, Biblia judío mesiánica. Y en él fue a pregonar a los espíritus que estaban en la prisión. 1 Pedro 3:19 en la Carcolunga. Por el Espíritu Jesucristo fue a proclamar su victoria a los espíritus que estaban presos. 1 Pedro 3:19 en la PDT. Ciertamente la palabra predicó en 1 Pedro 3:19 es la palabra queruso, que puede ser traducida como predicar, proclamar o pregonar. Entiendo, y sumando todo lo que llevamos investigado, como dice el Salmo 119, 160, la suma de tu palabra es verdad. El Señor Jesús fue al Hades y estando en el paraíso, como le dijo al ladrón, proclamó su victoria a los espíritus encarcelados. Esto nos lleva a otra verdad sumamente interesante. De alguna manera los espíritus encarcelados vieron a Jesús proclamando su victoria. ¿Dónde estaban estos espíritus encarcelados? ¿A dónde fue el espíritu del otro ladrón, del ladrón burlón? El Hades es la morada de todo espíritu. Pues el mismo Señor Jesús que fue al cielo y vino y volvió a ir, el que tiene toda autoridad sobre asuntos espirituales y el que nos enseña acerca de lo que hay más allá de la muerte, también responde ese par de preguntas. Y ahora debemos ir a un texto del que mucho se ha hablado y enseñado. Lucas 16, 19 al 31. El rico y Lázaro, el Hades y el seno de Abraham. De este texto se han dicho muchas cosas, hermanos. Se dice que es una parábola. He escuchado también que hay quienes discuten que pertenece a la lectura judío-apocalíptica del segundo templo con respecto a la existencia del más allá y muchas otras cosas más, las cuales no voy a hablar en esta lección. Como lo dije en la introducción de estos estudios, esta es la manera en como yo veo las cosas. Tal vez tú la puedas ver distinto, pero trato de ajustarme lo más que puedo a las escrituras. Yo creo que la historia del rico y Lázaro no es una parábola. ¿Por qué creo que no es una parábola? Como otros hermanos ya han argumentado, en ninguna parábola Jesús hace mención de nombres propios, de sujetos de la vida real. En esta historia lo hace. De hecho, nombra a Lázaro, a Abraham y a Moisés. Creo que cada parábola es un evento físico real para dar una enseñanza espiritual. Los oyentes de Jesús estaban familiarizados con las redes, con la siembra, con el trigo, con la cizaña, con los samaritanos y judíos y el odio existente entre ellos, con las perlas, con las bodas, etcétera. Todos los recursos que usó Cristo para explicar parábolas, los judíos estaban familiarizados, los oyentes estaban familiarizados, porque eran historias reales, eran eventos físicos de los cuales ellos vivían diariamente.
Los oyentes judíos no estaban familiarizados con lo que hay más allá de la muerte. Esta era una enseñanza nueva para ellos, dada por el único que tenía autoridad para hacerlo, el que sabía cómo eran las cosas espirituales. No es una parábola, según mi criterio, porque no es un evento físico para dar una enseñanza espiritual. Es una enseñanza espiritual para ser entendida por ellos y por nosotros y por todo el que quiera saber qué hay más allá de la muerte. Y de ser una enseñanza de la literatura judía apocalíptica del segundo templo, pues eso a mí personalmente no me inquieta demasiado, pues considero que si Jesús la usa es porque es verdad, pues Jesús es la verdad. Y es imposible que mienta o use una enseñanza mitológica o mística para dar a conocer una verdad. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho, dice cuando está hablando de preparar las moradas celestiales. Y así es con respecto a todas las enseñanzas espirituales. Por donde lo vea, creo firmemente que Jesús, a través de esta historia, nos enseña una verdad espiritual maravillosa y que va de acuerdo con lo que hasta ahora hemos estudiado, porque en ningún momento hasta ahorita hemos tocado la historia del rico y Lázaro. Esto lo que va a hacer es confirmar lo que ya hemos estudiado. Vamos a leer el texto y vamos a ir considerando algunas cosas. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Lucas 16, 19 al 21. Comienza la historia de una manera distinta como comenzaban las parábolas. Esta es otra razón por la que creo que no es una parábola. Cuando era una parábola, la Biblia dice, y les dijo una parábola. Mateo 13, 3, 18, 24, 31, 33. O también comenzaba con frases tales como el reino de los cielos es semejante a Mateo 13, 44, 45 y 47. Esta historia de la vida real nos habla de dos hombres, uno rico del cual no conocemos su nombre y uno pobre cuyo nombre es Lázaro. Como creo que son dos hombres que existieron en la vida real, no hago ninguna analogía al respecto, ni busco significado alguno de los personajes. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, Lucas 16, 22. Murió el mendigo, es decir, su espíritu y su cuerpo se separaron. La palabra muerte está natos en griego, que significa separación. La muerte física es la separación del cuerpo y el espíritu, tal como lo dijo Salomón. El cuerpo vuelve al polvo y el espíritu va a Dios que lo dio, se separa. Murió el mendigo, es decir, su espíritu y su cuerpo se separaron. El cuerpo tal vez fue echado a una fosa común, pues literalmente el hombre no tenía dónde caerse muerto. Era un mendigo. Pero su espíritu, mis queridos hermanos, fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Dentro de tanta pobreza, al fin el hombre vio luz. Y cuando su espíritu se separó de su cuerpo en plena conciencia y de uso de razón, vio cómo Dios lo consolaba ante tal difícil situación. Pues esta podría ser algo aturdidor. Ver el cuerpo de uno desde afuera y saber que se está muerto no debe ser nada fácil. David dijo, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Salmo 23, 4. Aún en la hora de la muerte, Dios está con nosotros. Y consoló a Lázaro enviando ángeles para que le buscaran. Y murió también el rico y fue sepultado, dice Lucas 16, 22. El espíritu del rico se separó de su cuerpo, o sea, murió. El cuerpo sin espíritu está muerto, Santiago 2:26. Su cuerpo pudo haber sido sepultado en una lujosa tumba. El rico no fue consolado. Desde la hora de su muerte sintió el frío y hielo de estar sin Dios, perdido, aturdido. A diferencia de Lázaro, que fue consolado, fue acompañado en su valle de sombra de muerte, como lo dijo David. El rico no. ¿Y su espíritu? ¿A dónde fue su espíritu? El de Lázaro fue llevado al seno de Abraham, pero el del rico, el del ladrón burlón, sabemos que los espíritus de las personas que vivieron en los tiempos de Noé están encarcelados. 1 Pedro 3:19. Pero ¿dónde? ¿Dónde están encarcelados? Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Lucas 16:23.
¿Quién alzó sus ojos? Pues el rico. ¿Qué vio el rico? Vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno, recibiendo consolación. Una de las cosas que nos enseña Jesús en esta historia, hermanos, es que el espíritu del rico sigue consciente, así como el de Abraham y Lázaro. Aparte de que tiene la capacidad de ver, la capacidad de distinguir. Vio a Lázaro y a Abraham de la misma manera como Cristo vio a los espíritus encarcelados y proclamó su victoria. El espíritu del rico estaba en tormentos, estaba atribulado, angustiado. Jesús nos está enseñando que los espíritus de todos los seres humanos van al Hades, al mismo lugar que él fue. Pero él fue al paraíso junto al ladrón. También lo conocemos como el seno de Abraham, donde igualmente estaba Lázaro. Pero este rico estaba en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro. Lejos señala distancia. Aunque estaban en el lugar al que van los espíritus de todos los que mueren, su ubicación guardaba cierta distancia. Para entenderlo nosotros, es un lugar espiritual, pero la descripción nos dice que guardaba cierta distancia, lo vio de lejos. Un lugar era el paraíso, el otro era un lugar de tormento. En el primero estaban unos, Lázaro, Abraham, y en el segundo estaba el espíritu del rico, de los desobedientes en los días de Noé, y probablemente también el del ladrón burlón. Vale la pena resaltar que la Biblia dice que estaban encarcelados. Entonces él, el rico dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Lucas 16:24. El rico comenzó a dar voces, a gritar. Los espíritus no solo ven, sino que también hablan, gritan. De alguna manera reconoce aún a los que no había visto nunca. Reconoció a Abraham, reconoció a Lázaro. Ciertamente este hombre estaba sufriendo, estaba en tormentos. Piensa, porque también los espíritus tienen la capacidad de pensar, que Lázaro, quien era como un sirviente para él, después de muerto, también lo seguirá siendo. Mire, hermano, en el Hades se acaba la soberbia, se acaba el autoritarismo, se acaba la grandeza. Esa foto que uno ve que dice que en la tumba muere todo, todos somos iguales, en el Hades se acaba esa soberbia. Si el rico estaba acostumbrado a que el mendigo le sirviera, en esta oportunidad no lo iba a hacer. La respuesta de Abraham: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora estés consolado aquí y tú atormentado. Lucas 16:25. Nos enseña, hermanos, que los espíritus también tienen memoria. Los bienes materiales acumulados en la vida no se van con nosotros, solo son recuerdos. Nos confirma lo que veníamos diciendo. En el Hades, unos son consolados y otros atormentados. Paraíso y tormento, llamaremos a estos dos lugares espirituales dentro del Hades, el lugar donde van los espíritus. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar para acá. Lucas 16:26. Le continuó diciendo Abraham. Hay una cima, o sea, un abismo entre estos dos lugares. Nadie puede pasar de un lado para el otro, ni siquiera pidiendo misericordia, hermanos. Aunque haya quien quiera hacerlo, no se puede, está prohibido. Esta es la triste realidad que estaba viviendo el espíritu del rico, el ladrón burlón, de los espíritus desobedientes en los tiempos de Noé y de muchos espíritus que diariamente son separados de sus cuerpos porque han completado su tiempo sobre la tierra. Actualmente, ahorita, en este momento, hay mucha gente que está suplicando lo que estaba suplicando el espíritu del rico. La Biblia dice en Job 14:5, tú has determinado la duración de nuestra vida. Tú sabes cuántos meses viviremos y no se nos concederá ni un minuto más. Esta es la realidad espiritual, hermanos. En los cementerios, cada tumba tiene algo en común: fecha de nacimiento y fecha de muerte, fecha de nacimiento y fecha de vencimiento. La fecha de nacimiento todos la conocemos.
La fecha de vencimiento o de muerte sabemos de los que ya se han ido, pero ni usted ni yo sabemos el día que nos toca a nosotros. Pero Dios sí sabe cuántos meses viviremos. No se nos va a conceder ni un minuto más, hermano. Hay que aprovechar la oportunidad. El ladrón la aprovechó. La respuesta del rico. Entonces le dijo, te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Lucas 16, 27 al 28. Pide misericordia por los que están aún en la tierra. Y esto es interesante, hermanos. Eso es algo que está sucediendo en este momento en un lugar espiritual donde están los espíritus de todos los que han partido. El que recién acaba de partir, su espíritu está allá, bien sea en el paraíso o en tormentos. Usted decide en vida para dónde quiere ir. Si obedece, va al paraíso. Si no obedece, va a tormentos. Usted decide, hermano. Usted decide dónde va su espíritu. Le ruego pues, Padre, que le envíe a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. No quiero que ellos vengan para acá. Alguien que les predique, alguien que les testifique. Es algo que sucede en este momento. Muchos están haciendo lo mismo, pidiendo lo mismo, pidiendo lo mismo. Es una realidad. Que alguien le predique a esta gente y que no venga para acá donde yo estoy sufriendo. O gente diciendo, perseveren firmes en la fe, porque lo que creíamos era verdad. Vengan, perseveren y vengan a este lugar de paraíso. Las dos cosas pueden estar sucediendo. Tengo familia, predíquenle. No quiero que ellos vengan a este lugar, decía el rico. ¿Cuánta gente a la que se le ha predicado estarán arrepentidos de no haber obedecido el evangelio? Pero ya es tarde para ellos. En este lugar, hermanos, no se purgan penas. Ese no es el purgatorio. Es imposible que salgan de allí. Por mucho que se esfuercen sus familiares aquí en la tierra, por mucho que le manden a hacer muchos rezos, muchas misas, mucho lo que usted quiera, la decisión la toma usted en esta tierra. La petición del rico fue que alguien vaya y les predique para que no vengan a este lugar y no que alguien les diga que hagan algo por mí para que me saquen de aquí, como es la doctrina del purgatorio. Las almas que están en pena seguirán en pena. No hay manera de sacarlas de ahí, ni de aquí pasar para allá, ni de allá pasar para acá. Y menos que de allá vengan para acá, para la tierra. Que venga un espíritu de eso a predicar. Todas esas apariciones, eso no es cierto. Eso no es verdad. Créanle a la Biblia, créanle a Dios. No que vino fulanito y predicó y vino fulanito que dice que va a pasar esto o lo otro. No es así. No es así. Jesús está enseñando que no es así. La respuesta de Abraham a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Lucas 16, 29. Jesús estaba enseñando esta realidad espiritual en los tiempos de la era judaica. Aún no había comenzado la era cristiana, ni Jesús había dado la gran comisión de lo que estudiamos hace unos cuantos minutos atrás. Pero desde Adán hasta ahora, el Hades sigue siendo la morada de los espíritus. Hoy día debemos escuchar a Cristo, escuchar su evangelio, a quien literalmente fue y vino de ese lugar. La respuesta de Abraham hoy día sería, a Cristo tienen, óiganlo. Las escrituras tienen un papel importante. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Romanos capítulo 10, versículo 17. Muchos siguen escrituras y mandamientos de hombres, y eso es un craso error. No lo hagan, no lo hagan. No hay purgatorio, tampoco hay inconsciencia del espíritu. Están muy conscientes. Muchos pidiendo que se le venga a predicar a su familia y otros diciendo perseveren hasta el final, como esa nube de testigos de Hebreos capítulo 11. ¿Dónde quiere estar usted cuando parta de aquí? ¿En el seno de Abraham o en tormentos? Solo decide usted aquí. No es que usted se muere y su espíritu va allá y aquí van a hacer misa y todo lo demás para sacarlo a usted de allá. No es así.
Con aplomo se lo digo, Cristo enseña que no es así. La respuesta del rico: no, padre Abraham, pero si alguno fuera a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Lucas 16:30. Y hay gente igual esperando que se aparezca alguien para que le diga cómo es la cosa. Aún en esas condiciones se atreve este rico a contradecir la enseñanza de Dios. La respuesta a esa objeción la pueden dar muchos de los que están en ese lugar. No creyeron ni al que vino de los muertos. ¿Y tú le crees? Si estás leyendo esto es porque aún tienes oportunidad. Si estás leyendo esto es porque aún tienes vida física. Aprovéchala. Aquí encontramos otra realidad espiritual, hermanos. Así como los espíritus de los que han partido no pueden pasar de tormento a paraíso ni viceversa, según las palabras del rico en la enseñanza de Cristo, tampoco pueden venir a mostrar o enseñar esa realidad. Nadie va a venir del Hades a decirle cómo es la cosa allá. Nadie. Ni el que esté en paraíso, ni el que esté en tormento. Nadie va a venir. Nadie. La respuesta a la pregunta, ¿quién ha ido y quién ha venido para saber si es cierto? Hasta ese entonces, hasta que Jesús cuenta esa historia, nadie lo había hecho ni lo podría hacer. Pero en nuestro tiempo, hermanos, Jesús fue y vino. Y aún así ni creemos. Esa fue la respuesta que dio Abraham. Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. En esta parte Abraham revela una gran verdad. Ni aún sucediendo lo que el rico pide, la gente se persuadirá. La razón es porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10:17. Y la gente quiere creer más en lo que dice el hombre que en lo que dice Dios. En este tiempo, desde la resurrección de Cristo para acá, podemos dar fe de la respuesta de Abraham. Pues lo que hemos creído lo hemos hecho por medio de la palabra de Dios. Y ahí radica la importancia que esta trae. Solo la palabra de Dios escrita en las páginas de la Biblia puede darnos información verdadera, fidedigna, confiable. Según entiendo, el Hades, bien sea paraíso o tormento, es el sitio donde están los espíritus de las personas que han partido físicamente de este plano terrenal. Sus cuerpos en los sepulcros esperan el día de la resurrección. El paraíso, el lugar espiritual que pertenece al Hades, no es el cielo, así como tampoco el lugar de tormentos es el infierno. El cielo y el infierno son lugares preparados por Dios para estar por la eternidad. El cielo, Jesús mismo dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuera y os preparar el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Una realidad espiritual. Todo lo que Cristo enseña y dice es la realidad espiritual, hermano. Créale a Jesús. Y el infierno, el mismo Cristo dice, entonces dirá también a lo de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Mateo 25:41. En el paraíso estuvo Jesús, pero luego resucitó y ascendió al cielo. En tormentos, el otro lugar espiritual, ahí no está el diablo, como si iba a estar en el infierno. El cielo y el infierno son lugares donde, según lo que hayamos hecho en esta vida, estaremos por la eternidad. Pero no cuando recién sucede la muerte física, sino después de la resurrección. De eso vamos a estudiar, Dios mediante, dentro de unas cuantas lecciones más adelante. Según la Biblia y tal como lo hemos estudiado, el Hades es el lugar que sigue a la muerte. Miré y he aquí un caballo amarillo y el que lo montaba tenía por nombre muerte y el Hades le seguía. ¿Qué sigue después de la muerte? El Hades. El fin del Hades está relatado en las Escrituras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego hasta la muerte segunda. Apocalipsis 20, 13, 14. El lago de fuego es otro nombre dado al infierno. Después que el Hades se vacíe, en el momento de la resurrección, donde los espíritus vuelvan a reencontrarse con sus cuerpos, entonces el Hades y la muerte, que ya cumplieron su misión, su propósito, también serán lanzados al lago de fuego. Las dos primeras palabras dichas desde la cruz trae grandes esperanzas para la humanidad.
Podemos tener acceso al perdón de Dios por medio de la obediencia al Evangelio. Si desea tener más información, contácteme. Ahí está mi correo electrónico, yalmarparedes@gmail.com. Con mucho gusto le atenderé, porque yo quiero lo que quiere Dios, y Dios quiere que todos los hombres sean salvos, que todos procedan al arrepentimiento, según de Pedro 3:9, que el Evangelio sea predicado a toda criatura, Marcos 16:15. Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Eso es lo que quiere Dios y es lo que yo quiero servirle a usted. Escríbame un correo electrónico si usted desea más información al respecto. Con muchísimo gusto le voy a servir, con muchísimo gusto le voy a atender. La lección del ladrón en la cruz, ese diálogo que pudo haber durado solo unos segundos, repercutió grandemente en la eternidad del ladrón. Nos enseña que a pesar de lo que hayamos hecho en esta vida, mientras la tengamos, hay tiempo para arrepentirnos, para confesar la divinidad y el señorío de Cristo y hacer espiritualmente algo que solo pudo hacer literalmente el ladrón, morir con Cristo juntamente crucificado. Él lo hizo en la cruz, nosotros lo podemos hacer en las aguas del bautismo. No se deje llevar por aquellos que dicen que no hace falta bautizarse porque el ladrón no se bautizó. Escríbame, hablemos sobre el asunto. Después de esto, hermanos, no importa lo que sobrevenga. No importa si tu cuerpo es sepultado en una bonita tumba, o echado en una fosa en común, o tragado por el mar, o que te hayan acelerado el proceso de convertirte en polvo. Tu espíritu irá al paraíso. Eso fue lo que aseguró Cristo. Jesús le dijo, yo te aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas 23:43 en la Biblia Jerusalén. No pierdas esta oportunidad. Por el amor de Dios, no la pierdas. Obedece el Evangelio de Cristo para que cuando partas tu espíritu vaya al paraíso. No seas parte de la estadística de los muchos que están en tormentos pidiéndole a que nosotros lleguemos a sus familiares para que no vayan a ese lugar. Es una realidad para ti y para mí y para todo aquel que quiera rendirse en esta vida al Señor. ¿Por qué esperar hasta el último momento para hacerlo? ¿Por qué creer que conmigo se repetirá la historia del ladrón en la cruz en lo concerniente a la salvación a última hora? El mandamiento está dado. Y le dijo, y por todo el mundo y proclamar la buena nueva a toda la creación. El que crea y sea bautizado será salvo, el que no crea se condenará. ¿Le vas a decir al Señor que no lo obedeciste, que no te bautizaste porque ese texto no estaba en algunos manuscritos, a pesar de que está en muchas otras partes de la Biblia? ¿Le vas a decir que no te bautizaste en obediencia al Evangelio simplemente porque le creíste más a un hombre que a su palabra escrita? ¿Le vas a decir a Dios que creías que tus pecados serían purgados, perdonados después de muerto y no durante tu vida? Reflexiona en esto. La lección ha sido larga, lo reconozco, basada en un diálogo de pocos segundos. El cuadro que aparecía en la gráfica, estamos viviendo en el mundo. Los que obedecen el Evangelio son los salvos. Pasan por la puerta estrecha y después de su muerte van al paraíso. Los que no obedezcan el Evangelio pasan por la puerta ancha, disfrutan de una vida al máximo, pero su espíritu va al tormento después de la muerte física. Hay una gran cima fijada entre estos dos lugares, de manera que nadie puede pasar de aquí para allá y de allá para acá, y menos de ir de aquí para la tierra. No se puede. Luego, en el día de la resurrección, que vamos a estudiar dentro de unas cuantas lecciones, los que están en el paraíso van a ser recompensados y van a ir al cielo. Están en tormentos, van a ser los condenados. Todo esto en el día de juicio. Vida eterna o condenación eterna. Esto lo vamos a ver en lecciones posteriores. Fíjense que aquí no, esto no es el purgatorio. Ese lugar no existe. Se llama Hades. Pueden llamarle al paraíso, le pueden llamar el cielo intermedio o al tormento. O sea, el infierno intermedio, pero no es el infierno. Cielo y luego los condenados después del juicio, el infierno. Esta fue la lección Palabras desde la cruz, en su primera parte de la muerte de Cristo, en nuestra serie de los postreros días. Nos vemos en una próxima oportunidad, si Dios lo permite y nos da salud.
Y si hemos de partir, hermanos, le pido a mi Dios que si he de partir vaya al paraíso, a la presencia de nuestro Padre Celestial. Y si he de seguir aquí, que sea para servirles por medio de estas lecciones y por medio de tantas cosas más que Dios me pueda permitir. Bendiciones para todos. Cuídense mucho.